El consejero bíblico estudia la Biblia, conoce las doctrinas, pero también debe de tener madurez. El consejero va a recibir información y mucha información es muy sensible, es muy importante. El mal uso de la información acarrea muchos problemas. Por eso el consejero bíblico debe de ser maduro, ya lo estudiamos también, pero también debe de tener bondad. Debe de considerar la persona que está enfrente de él, porque quizá el día de mañana él es el que va a necesitar una mano que se tienda. Ya aprendimos también cómo recolectar información por medio de preguntas. Debemos de preguntar, debemos de ser sabios al preguntar, saber cuándo preguntar, cómo preguntar, dónde preguntar, a quién preguntar. Ya estudiamos eso. También, una vez que nosotros tenemos toda la información, tenemos que evaluar esa información para tomar una decisión y dar un buen consejo bíblico. Y nosotros aprendimos que nuestra meta es que esa persona sea para la gloria de Dios, que en medio de la situación, sea cual sea, esa persona se mantenga firme por el Señor. Nosotros no estamos aquí para solucionar problemas, el que soluciona los problemas es el Señor, pero ayudamos a las personas a enfocarse a Dios, a poder vivir en medio de esa dificultad. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí es donde queremos llevar al aconsejado, a que en medio de ese valle de sombra de muerte realmente confíe en Dios. Se dé cuenta que Dios está ahí y que todo lo que sabe lo lleve a la práctica. Y para eso estudiamos las doctrinas. Ya estudiamos la doctrina de bibliología, teología, cristología, eclesiología, amartiología, neumatología, antropología, y hemos estudiado varias doctrinas. El día de hoy veremos la gran importancia de la santificación progresiva en la consejería bíblica. La santificación y la consejería bíblica. Y estamos dirigiéndonos ya al final de estas secciones, ya estamos viendo las últimas doctrinas para dar el siguiente paso en nuestro curso. Muchas personas piensan que una vez que recibimos la salvación en Cristo Jesús, hemos llegado a nuestro destino. Y esa es una gran mentira. La salvación no es el fin, sino el principio de algo más grande. Cuando creemos en Cristo Jesús, somos como un terreno acabado de comprar. Ya tiene dueño ese terreno, pero es necesario que se vaya limpiando y que se vaya sembrando en él. Dos cosas que se deben de hacer. Dependiendo de qué tanto limpiemos y lo que sembremos, es lo que va a producir. Y esa es su vida, hermanos. Su vida es estar limpiando y sembrando, limpiando y sembrando. Cuando somos salvados, somos puestos aparte para ser usados con un propósito especial para Dios. Tenemos por delante un gran camino que recorrer y mucho trabajo que hacer. Podemos ver lo que Dios hace cuando estudiamos el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Precisamente lo que predicaba el pastor Ives. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud, no los lleva de inmediato a la tierra prometida. Lo vemos ahí. Fue maravilloso que salieron de la esclavitud, pero ahora había que prepararlos para entrar a la tierra prometida. Y es lo que hace el Señor con nuestra vida. Miren lo que dice Levítico 18 del 1 al 5. Dice Levítico 18 del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Ellos van saliendo de Egipto. Egipto está en su corazón. Han salido de Egipto, pero ahora hay que sacar a Egipto de su corazón, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ellos van a entrar a una tierra
que tiene prácticas paganas. Versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obras y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Esta preparación que Dios hace en cada uno de sus hijos se conoce en teología como santificación. Santificación, la cual tiene un destino final que es la glorificación. El siguiente paso sería la glorificación. La doctrina de la santificación es de suma importancia en la consejería bíblica. Le va a ayudar a ver al aconsejado que Dios está obrando sus propósitos en su vida, que nada sucede por accidente. También le permite estar consciente de que hay partes en ese terreno que hay que limpiar, y a veces esa limpieza causa dolor. Pero esas partes no se pueden quedar abandonadas. Se han limpiado, ahora hay que sembrar en ellas para que dé fruto, que dé gloria a nuestro Dios. El aconsejado tiene que estar consciente de que hay trabajo por hacer, pero que no está solo. No está solo, Dios está con él, ayudándole y proveyéndole todo lo que necesita para que haga ese trabajo. Dios le va a proveer una gran esperanza al aconsejado en medio de las dificultades de la vida. Nada sucede por accidente. Dios está trabajando en mi vida. Y recuerden lo que hemos estudiado antes. No estamos en el contexto pecaminoso. Si yo hago un pecado y las consecuencias llegan, ay, fue la voluntad de Dios. No, ¿cuál voluntad de Dios? Fue tu pecado, tu lascivia que te ha traído y estás cosechando lo que has sembrado. Entonces estamos en el contexto de que llegan cosas que uno no espera. Suceden con una razón. Ahora, ¿cuál es el objetivo en la santificación? La santificación tiene un objetivo. Es que la persona se parezca más y más a Cristo Jesús. Ese es el objetivo. Que ame como ama el Señor Jesús, que llore como llora el Señor Jesús, que se enoje como el Señor Jesús, que tenga compasión como el Señor Jesús. Eso es lo que quiere Dios de nuestro aconsejado. Vamos a Romanos 8:28 para verlo más claramente. Romanos 8:28. Romanos 8:28 al 30. Miren lo que nos dice Pablo aquí. Estamos estudiando el objetivo de la santificación y esto le tenemos que recordar a nuestro aconsejado para darle esperanza. Y sabemos, aquí ya está el conocimiento, sabemos, ya tienes la información. Ahora, ¿qué vas a hacer con ella? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Y todas incluye bueno y malo delante de nuestros ojos. Todas las cosas ayudan para bien, eso lo sabemos, pero hay que recordarles. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Que tenemos que decir a nuestro aconsejado, todo lo que sucede en tu vida es para limpiar y sembrar. Dios está trabajando en tu vida. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Aquí vemos que nos escoge con un propósito. Tiene un objetivo. De otra manera, al momento de ser salvos, nos llevaría al cielo. No, hay un propósito. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí está la meta. La meta es parecernos al Señor Jesucristo. Versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó también glorificó. El destino final es la glorificación, es decir, llegar al cielo, recibir cuerpos nuevos, glorificados y vivir en una eternidad con el Señor.
Ese es nuestro destino final. Pero mientras tanto, estamos en el proceso de santificación progresiva. Ahora, ya que la meta es ser como Cristo Jesús, los cambios en nuestra vida van a ser enormes, enormes, grandes y a veces dolorosos. Pablo lo describe con una palabra que resalta la magnitud de ese cambio. Ve conmigo por favor a 2 de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Miren cómo lo describe Pablo. Dice Pablo esto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. ¿Qué palabra, hermanos? Transformados. Ahí vemos la santificación, limpieza, sembrar. Nos está moldeando de gloria en gloria. ¿Y cuál es el objetivo? En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí vemos la dirección, la meta que Dios tiene para sus hijos. Y esto es complicado porque pensamos que Dios quiere que sus hijos sean felices siempre. No es así. La meta es que se parezcan a Cristo Jesús. Ni aun los padres terrenales tienen esa meta para sus hijos. Una de mis hijas, desde muy pequeñita, quería usar el cuchillo. No le dimos el cuchillo luego. Hasta que ella fuera lo suficientemente madura, le dimos el cuchillo. ¿Por qué? Porque por encima de su felicidad y su curiosidad, ¿qué es lo que queríamos nosotros? Su madurez. La palabra para transformados viene de metamorfo. Y aquí es donde yo los apantallo a ustedes. De donde obtenemos nuestra palabra metamorfosis. Han de decir, ay, ese hermano sabe griego, hebreo y arameo. No, tengo logos, hermano. El software hace todo eso por mí. Indica un cambio. Esa palabra indica un cambio a tal grado que su nuevo estado no se puede reconocer. Vemos a la persona y dice, es que es imposible que sea el mismo Juan que yo conocí. Bueno, quitemos lo físico, ¿verdad? Hablando de su actuar y su hablar y qué es lo que le gusta, sus aspiraciones. Las personas deben de decir, es que es imposible que sea el mismo. Que hable así, que se conduzca así. Bueno, es que ha sufrido una metamorfosis. Un creyente verdadero va a pasar por esta transformación, no es opcional. Si alguien dice que está en Cristo Jesús y vive igual, le gustan las mismas cosas, se conduce igual, es difícil decir con toda la palabra que ha pasado por ese proceso. Porque un cristiano verdadero va a ser santificado, va a sufrir esa transformación. Miren, Pablo mataba cristianos y fue transformado a alguien que dio su vida por Cristo Jesús y los cristianos. Venga, siéntese para acá. ¿Le duele su hombro? ¿Dónde están las sillas verdes? Aquí hay una silla verde si quieres. Aquí está esta. Sí. Zaqueo. Gracias, hermana, gracias. Zaqueo fue transformado de tal forma que dio la mitad de sus bienes a los pobres y a los que les robó se los devolvió 4 veces. Eso es metamorfosis, hermanos. Nicodemo, el que fue a Jesús de noche, fue transformado y pidió el cuerpo del Señor. Ya no se avergonzaba. Él se encargó y de hecho defendió al Señor Jesús ante el Sanedrín. El ladrón en la cruz fue transformado y creyó en una vida eterna, aun cuando el Mesías estaba siendo crucificado. Aquí en nuestra iglesia, en Believers Fellowship, tenemos también testimonios de este tipo. Hay quienes vivían en drogas y ahora viven para Cristo Jesús. Hay quienes
hacían toda clase de pecados y ahora ven este pecado como algo horrible, asqueroso y viven para la gloria del Señor. Pero tristemente también hay personas que no se ve ese cambio. Debe de haber una metamorfosis a fuerzas. Y es que esto se lo debemos de recordar al aconsejado. Mira, si realmente has nacido de nuevo, si tienes una relación con Dios, vas a sufrir una santificación. Lo que te está pasando no es coincidencia. Tienes que verlo con los ojos espirituales. Eso le va a ayudar a no perder el enfoque y le librará de tomar decisiones incorrectas que van a ser el problema más grande. Él debe de estar consciente de eso. Si una persona no entiende la doctrina de la santificación, tendrá un concepto incorrecto de Dios. Cuando llegue el dolor a su vida, va a pensar que es el peor de los dioses. Si una persona no entiende la doctrina de la santificación, se va a aferrar a un mundo perfecto y va a sufrir muchas desilusiones porque no hay un mundo perfecto. Si una persona no entiende esta doctrina, verá a las personas que son difíciles como enemigos, en lugar de ver a esas personas como instrumento de santificación de parte de Dios. Evitará circunstancias difíciles en lugar de enfrentarlas en fe, lo cual estancará su crecimiento espiritual y estará ahí en un círculo vicioso y no avanzará. Por eso es tan importante la doctrina de la santificación progresiva en la consejería. Es casi es algo que cada que hablen con alguien se lo tienen que recordar. Y claro, no llegamos y acuérdate de la santificación progresiva. Y no, recuerden, hay que considerar a las personas y platicar, escuchar, pero siempre buscando ese objetivo. No estás solo, Dios está trabajando contigo. Decía Martín Lutero, no puedes evitar que los pájaros vuelen encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, pero sí podemos nosotros evitar que nos hagan daño y que nos aparten de los caminos de Dios. Ahora, la responsabilidad del aconsejado en la santificación. El aconsejado tiene responsabilidad en este proceso. Cuando pasamos por circunstancias en nuestra vida, lo primero es que nos decimos, bueno, ¿quién es el responsable de esto que sucede? Dios es el autor de la santificación del hombre. Ve conmigo a 2 de Corintios 3:18. Miren lo que dice aquí. Dios hace una poderosa obra en la parte interior del hombre que después se va a reflejar en lo exterior. Miren lo que dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Fíjense bien, somos transformados. Aquí habla de la obra que Dios hace internamente, de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios está obrando. Vamos a Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Entonces vemos que Dios va a estar actuando en tu vida, va a estar actuando en la vida de nuestro aconsejado. Mire lo que dice Pablo en Filipenses 2:12, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como Él hacer por su buena voluntad. Aquí vemos nuevamente la obra que Dios está haciendo internamente. ¿No es? 2:13, perdón. 2:13. Con razón vi a la hermana Raquel ahí haciéndome así. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero ya cuando se me echaron encima todos dije, no, sí, estoy mal.
Y le decía a Teodoro, dile tú, ya está, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces Dios está produciendo eso en nosotros, pero eso quiere decir que el hombre va a ser pasivo, no va a hacer nada. No, definitivamente que no. Aunque el creyente no efectúa directamente esa transformación interna en la santificación, él es responsable. La obra del Espíritu Santo se está llevando a cabo, pero él también tiene que hacer lo que está de su parte. Por ejemplo, el puritano Henry Scougal, o algo así, proporciona una ilustración que nos ayuda mucho. Fíjense cómo sucede. Aunque Dios es quien envía la lluvia, los rayos del sol y hace crecer la cosecha, el trabajo del agricultor no es en vano y da el crédito a Dios. De la misma manera, el creyente fiel y esforzado verá el fruto de su labor en la santificación para parecerse más a Cristo Jesús. Entre más trabajas, más te esfuerzas, Dios va a honrar ese esfuerzo. El creyente debe de ocuparse de su santificación y Dios va a honrar ese esfuerzo como lo hace con el agricultor. Ahora sí vamos a Filipenses 2, 12 y 13. Miren lo que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos. Ocupaos. A eso se refiere en vuestra salvación. Cumple el propósito por el cual has sido salvado. Trabaja. Versículo 13, ahora sí lo que decíamos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está actuando directamente en tu vida para que seas santificado. Debemos nosotros de trabajar con temor y temblor. Esta es la obra del cristiano fiel y esforzado en la santificación. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona esto. Vamos a Hebreos 12:14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá. Debemos de esforzarnos para seguir la paz. Eso habla de un esfuerzo, un trabajo del cristiano. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Debemos hacer morir las obras de la carne. Primera de Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Miren lo que dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Debemos huir de la inmoralidad. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Segunda de Timoteo 2:22. Tenemos que recordarle a nuestro aconsejado: tú tienes responsabilidad de tomar decisiones adecuadas en esta situación. Porque si no tomas decisiones adecuadas, entonces vas a hacer la cosa más complicada. Dice Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Debemos, ¿sí está bien? No. Ok. Ya les tengo miedo a ustedes.
Pórtense bien porque ahí llegó el hermano Mario, ¿eh? Debemos de seguir la justicia. Eso es algo que debemos de hacer nosotros. Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué estoy remarcando aquí? Cuando llegue el aconsejado, ve lo que está haciendo él. Es que mi vida no cambia, es que esto... Estás haciendo lo que tú tienes que hacer, porque en el proceso de la santificación tú no eres pasivo. También tienes que hacer el trabajo que Dios demanda de ti. Mira lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué horas son estas de llegar, eh? Sí. Bueno, es hispano, a los hispanos se las pasamos. Siempre llegamos tarde. Debemos de limpiarnos de toda contaminación del cuerpo. ¿Quién es responsable de eso? Nosotros. Y debemos de detectar en el aconsejado, es que no funciona, es que esto, es que el otro. Es que tienes que esforzarte, es que tienes que hacer de tu parte, ya tienes la información. ¿Qué estás haciendo con esa información? En otras palabras, Dios provee los recursos, los escenarios y los elementos necesarios. Esa situación por la que está pasando nuestro aconsejado debe de verla como una oportunidad para aplicar el conocimiento y ser santificado, para limpiar y sembrar, limpiar y sembrar. Cuando yo voy a la Biblia, eso es lo que yo encuentro, hermanos. Dios permitió el aguijón de Pablo para que no se envaneciera. 2 Corintios 12:7. Y miren quién era. Pablo. Dios permitió que el diablo zarandeara a Pedro para que llegara a predicar con valentía en Hechos capítulo 2. Pero tuvo que pasar por ahí. ¿Qué decía Pedro? No, yo te voy a defender, Señor. Aquí está tu mero. Usted no se preocupe. Ah, sí, Pedrito. Vamos a ver. El diablo pidió zarandearte como al trigo, pero yo he orado para que tu fe no falle. También permitió que el diablo tocara a Job para que tuviéramos ese libro precisamente, y lo leemos en Job 2 del 4 al 6. Permitió las dificultades en la vida de José para salvar a su pueblo, Génesis 45:8. Endureció el corazón de Faraón para afligir a su pueblo y que pudiera sacarlo de Egipto, y para que Egipto saliera de su corazón también, como estudiamos esta mañana. Nuestro aconsejado debe de comprender que está siendo santificado. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque Dios quiere santificarte, y hasta que no entiendas tú eso, vas a poder salir adelante. Con la ayuda del Señor, la dirección del Espíritu Santo, Dios quiere que te parezcas más a Cristo Jesús. ¿Qué están viendo las personas a tu alrededor? ¿A Cristo Jesús? Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que debemos nosotros de reflejar en la santificación progresiva. Ahora, pues déjenme decirles que la santificación puede sonar locura para el mundo. Recuerden, estamos en el contexto de creyentes, de personas que han confesado a Cristo como su Salvador. Y es que Dios pide a sus hijos hacer cosas que van en contra de la razón humana para santificarlos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios le pide a Noé que haga un arca porque viene un diluvio. ¿Y saben qué? Nunca había llovido. Nunca. Génesis 6:14. Que haga una, ¿qué, Señor? Arca. ¿Para qué? Va a llover. ¿Qué es eso, Señor? No llovía. ¿Pero qué hizo Noé? Creyó
y obedeció. Y ese creer se vio reflejado en el arca que construyó. Le pidió a Moisés que golpeara la roca para obtener agua. ¿Que haga qué, Señor? Golpea la roca, Moisés. Éxodo 17:6. Golpeó la roca y salió agua. Le pidió a Josué que marchara 6 días alrededor de Jericó y que luego gritara para hacer caer los muros de la ciudad. Josué 6:5. ¿A quién se le va a ocurrir esa estrategia? Simplemente lo que el Señor nos está mostrando. No se vayan a soltar caminando, corriendo y gritando, por favor. Recuerden que no es para todos. El Señor nos va a pedir cosas que van en contra de la razón. Ahora en nuestros días no nos pide hacer eso, obviamente, pero sí nos pide hacer ciertas cosas que para el mundo es locura. Debemos de recordarle a nuestro aconsejado que debe deshacerse de lo pecaminoso y hacer lo bueno, y a veces eso va a sonar a locura porque va totalmente en contra de lo que el mundo le va a decir. Por ejemplo, vamos a Mateo 5, 43 al 45. Por cierto, el hermano Francisco estaba tocando con los hermanos de la alabanza, No se la vayan a creer. A lo mejor hay un despistado que no lo vio y dice, ay, lo regañó muy feo. No, el hermano estaba tocando, por eso llegó tarde. Miren lo que dice aquí el Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que se dice allá afuera. Pero el Señor viene y revoluciona esto. Miren lo que dice, una verdadera locura. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os... Esa persona complicada que está cerca de ti es para que ejercites tu fe, hermano. Es para que crezcas espiritualmente y para que hagas algo que va en contra de tu naturaleza, que la ames. Que ames a esa persona. ¿Para qué? ¿Para qué? Mira el versículo 45. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos, para que te parezcas a tu papá. Si en verdad es tu papá, te tienes que parecer a él, te puedes parecer a él. Por eso nos pide hacer esto que es una locura, para que seas santificado. Romanos 12, del 17 al 18. Necesitamos recordarle a nuestro aconsejado que tiene que hacer lo que Dios le pide en ese proceso de santificación. Todo tiene un porqué. Esto le va a ayudar a no desanimarse y a encontrar esperanza en medio de la dificultad. Otra locura aquí. ¿A quién se le ocurre esto? Al Señor. Al Señor. No paguéis a nadie mal por mal. Esto es lo común en el mundo. Procurad lo bueno delante de ¿cuántos hombres? Todos. ¿Cuántos? Todos. Todos. Si en el griego, hebreo y arameo es todos. Todos. Esa persona complicada que está cerca de ti, a esa persona que le sacas la vuelta, va dentro de ese todos. Todos. Sin excepción. Esto es para que seas santificado, para que muestres el carácter de Cristo Jesús. Si no lo haces, reprobarás la prueba y ahí vas a estar. Ahí vas a estar. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti, en otras palabras, haz todo tu esfuerzo, que cuando estés delante del Señor puedas decir, Señor, yo hice esto y esto. Estar en paz con todos los hombres. Haz lo posible. Esfuérzate al máximo. Haz a un lado tu orgullo pecaminoso. A veces no se va a poder estar bien con todas las personas, especialmente los inconversos,
pero podemos hacer todo nuestro esfuerzo para parecernos a nuestro Padre Celestial. Si no lo hace nuestro aconsejado, ¿qué creen que va a pasar? Va a estar ahí todo el tiempo, y a lo mejor se cambia de ciudad y allá en la otra ciudad se va a encontrar una persona peor. Entonces, no. Romanos 12:19, miren Romanos 12:19, allá adelantito. Otra locura. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay que dejar que ese ser que no vemos, en el cual decimos depositar toda nuestra confianza, se encargue de la situación y poder descansar nosotros. Si nosotros no podemos descansar, es porque realmente no le dejamos la situación al Señor, y eso nos va a impulsar a vengarnos el día de mañana, a tener pensamientos malos contra esa persona. Debemos de llevar esto a la práctica. Eso es parte de la santificación progresiva. Romanos 12:21, otra locura. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien totalmente en contra de lo que se nos enseñan. Tú me das, yo te doy 2. Tú me das 2, yo te doy 4. No, y la Biblia dice que debemos de vencer el mal con el bien. El aconsejado debe confiar plenamente en Dios, en ese proceso por el cual está siendo santificado. Nosotros como consejeros debemos de ayudar a nuestro aconsejado a encontrar a Dios en medio de las circunstancias. Mira, no estás solo. Mira lo que pasó aquí. Es muestra de que Dios está obrando. No estás solo. Eso le va a ayudar a avanzar en su proceso de santificación progresiva. De otra manera, Dios lo va a mantener en el mismo nivel, y va a llevar una vida que no es vida. Va a estar ahí estancado. Vamos a ver un ejemplo de la santificación progresiva en la consejería. Un ejemplo, Salmo 4. Vamos al Salmo 4 para ver cómo se ve esto en la práctica, esto de la santificación. Salmo capítulo 4. ¿Ya están ahí? David nos da un gran ejemplo de cómo nuestro aconsejado debe de pensar en medio de la santificación. La mentalidad que debe de tener. Como puedes ver, nosotros no estamos aquí para solucionar problemas, sino para mostrarles el camino hacia el Señor. Las dificultades habían llegado a la vida de David. Y David necesita ver esta situación como un proceso de santificación en su vida. Necesita verlo como Dios obrando ahí. Miren lo que sucede. Versículo 1, quizá una posición en la cual tú a veces te has encontrado. Clamas a Dios y nada sucede. Miren lo que dice David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. David aquí está confundido, ¿lo alcanzan a ver? Porque antes Dios le escuchaba y en este momento no le responde. Cuando dice me hiciste ensanchar, quiere decir que antes estaba en una situación tan cerrada que parecía que no respiraba, pero Dios le abrió el camino y pudo respirar. Pero eso sucedió antes. Ahora David está en medio del dolor, clama a Dios y Dios no responde. ¿Qué es lo que dice David? Ten misericordia de mí y oye mi oración. Este valiente guerrero está en angustia, y la angustia es intensa, y lo peor de todo es que Dios no le responde.
Por las palabras de David, es claro que David dice, ya no puedo más con esto, ya ha sido suficiente. Ayúdeme, Señor, usted sabe. Versículo número 2. Ya que Dios no le responde, se dirige a los agresores. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. En este versículo 2, la angustia no solo es intensa, sino que es prolongada. ¿Hasta cuándo? Al parecer ha pasado bastantito tiempo y él está en dolor, en angustia, en sufrimiento, y Dios no responde. ¿Qué es lo que le ayuda a David a mantenerse de pie ante tal angustia? Este es el punto donde muchos toman otro rumbo porque no entienden lo que está sucediendo. En este momento es donde muchos dicen hasta aquí y empiezan a tomar decisiones que en lugar de que ayuden, hacen las cosas peores. Yo ya no voy a la iglesia, yo ya no le hablo a aquel, yo ya no oro, yo ya no leo la Biblia, yo ya no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Este es el punto donde muchos se desvían y es cuando más deberían de agarrarse de las manos de Dios. Miren el versículo número 3, cómo David está batallando con su mente y la está alineando él mismo. Sabed pues, esta palabra saber, más bien verbo, no es cualquier tipo de saber, no es simplemente tener la información. Este es un tipo de saber que se llega a conocer por experiencia, por haberlo vivido, por haberlo experimentado, no simplemente por información. Yo les puedo dar una noticia, pero si ustedes estuvieron donde sucedió esa noticia, ese es el tipo de saber que está usando aquí David. Lo que David va a decir lo sabe porque lo ha vivido, lo ha experimentado, nadie se lo dijo. ¿Qué está haciendo David? Trayendo a la memoria del presente los recuerdos del pasado de su Dios. Está echando mano de lo que Dios ha hecho anteriormente para que le fortalezca hoy. En otras palabras, David está diciendo, ustedes van a ver que lo que yo digo es verdad. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él. Oye David, pues no, que no te escucha. ¿Sí se fijan la lucha que está teniendo David? David hace dos afirmaciones sobre Dios. Dios ha escogido y Dios oirá. Podemos ver que David conoce a Dios verdaderamente. Sabe que Él es justo, soberano, amoroso, a pesar de su angustia. Y él lo ha experimentado. Lo que sostiene a David es conocer a Dios. Es decir, su teología tiene un fundamento firme y sobre ahí se está agarrando él. ¿Cómo terminaría David este canto ante tal angustia? Miren el versículo número 8, brinquemos al versículo número 8. Unas palabras que muchos de nosotros hemos dicho antes de dormir, pero pocas veces nos ponemos a pensar el contexto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir. ¿Realmente lo crees? ¿Realmente lo crees? Dios te quiere decir esas palabras y dormir tranquilamente la próxima vez que tengas una angustia. Ahí es donde queremos llegar, ahí es donde queremos llevar a nuestro aconsejado, que lleve a la práctica la información como David. Cuando yo leo esto digo, ¿qué? Pero si la situación de David no ha cambiado un gramo y él se puede dormir tranquilamente, ¿cómo? En otras palabras, él dice, Dios, esta situación está fuera de mi alcance. Está en tus manos, confío en ti, ahí te la encargo, yo me voy a dormir. ¡Wow, hermanos! ¡Qué fe! ¡Qué fortaleza!
David, como todo hombre, empezó luchando con el dolor. David era como tú y como yo. Él estaba batallando con su mente, pero él entendió que Dios está obrando sus propósitos, que Dios tiene un plan supremo. Ahí es donde queremos llevar a nuestro aconsejado. Ahí es donde queremos llevarlo. Así queremos que nuestro aconsejado piense y que no se le cierre el mundo. Porque si se le cierra el mundo, la cosa va a ser peor. Que vea un Dios grande, obrando, dirigiendo sus caminos porque le quiere usar en una gran manera. Así queremos que nuestro aconsejado responda en medio de la angustia para que no se desvíe. Porque si responde de una manera diferente, se va a desviar. Y para que regrese va a estar difícil, muy difícil. Otro ejemplo, ¿tienen tiempo para otro ejemplo? Salmo 119. No se crean. Salmo 119 es el más largo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Algunos de ustedes ya se habían arrepentido de haber dicho que sí, ¿verdad? Pablo es otro gran ejemplo de la importancia de la doctrina de la santificación progresiva en la consejería. Él escribe una carta a los filipenses y Pablo los anima a no preocuparse. Miren lo que dice Pablo aquí. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Pablo comienza diciendo, por nada. ¿Por cuánto? Por nada. ¿Por cuánto? Nada. Nada. Por nada estéis afanosos. Es decir, que eso no te preocupe demasiado. Por nada incluye lo que te preocupa demasiado a ti. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y... Fíjense el tipo de oración que está describiendo. Es una oración intensa. Señor, fortalézcame en esta situación. Amén. Nada pasa. Nada pasa. No, aquí dice ruego, súplica, intenso. Dios está buscando que tengas comunión con Él, que dobles tus rodillas y que dependas de Él. Si fuera así de rápido, te aseguro que nos iríamos y nos escaparíamos del Señor, pero Dios quiere que estemos orando, rogando, con acción de gracias. Señor, yo sé que es situación complicada, difícil, duele, no negamos el dolor, pero gracias, porque usted está obrando sus propósitos en mi vida. Usted sabe de qué necesito ser limpiado y a veces ni yo lo sé. Gracias, Señor. ¿Cuál es el beneficio de rogarle a Dios de esta manera? La paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Cómo puedes estar tranquilo, David, en medio de esa situación? No soy yo, es mi Dios. Confío en mi Dios, descanso en mi Dios. Ese conocimiento no nada más está aquí, lo he bajado al corazón y lo llevo a la práctica. Ese es Pablo, ese es David. Miren lo que dice, va a guardar su corazón de amargura, rencor, incredulidad, de tantas cosas que quieren entrar cuando la dificultad llega a nuestra vida. No, protege nuestro corazón y no solo eso, miren, y vuestros pensamientos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, la mente no va a volar a lugares inapropiados. Todo ser humano tenemos una mente que vuela pero rápido, genera escenarios, genera circunstancias imaginarias, hace un mundo que muchas veces terminamos creyéndonoslo. ¿Cuál es la raíz de todo? Que no le creemos a Dios y hacemos nuestra propia imaginación, nuestro propio mundo. Pero aquí dice que el Señor va a cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahora, ya lo hemos estudiado antes, pero
¿Dónde está Pablo cuando escribe esto? Cuando yo leo eso, digo, se me hace que él ha de estar en Hawái, yo creo, descansando. Por eso lo dice así de fácil. No, hermanos, no. Miren lo que dice Filipenses 1:16. Filipenses 1:16. Si hay alguien que sufrió en gran manera, fue el apóstol Pablo. Él estaba pasando por situaciones bien complejas en su vida. Mas, sin embargo, en esta carta muchas veces anima a la iglesia a que se goce, porque sabe que se pueden gozar a pesar de la dificultad. Miren dónde está Pablo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis. ¿Dónde está Pablo? Encarcelado. Él está encarcelado, limitado, sin recursos, pero él puede gozarse, puede decir que tiene paz. Él lo tienen encarcelado físicamente, pero espiritualmente él está más libre que muchos de nosotros. Muchos de nosotros tenemos libertad, pero estamos encarcelados porque no le creemos a Dios. Miren la vida de Pablo. Vayan por favor conmigo a 2 de Corintios 11, 23 al 29. Pablo sabía que Dios estaba trabajando en su vida. Es parte de su santificación y vaya que lo usó. Así quiere usar a todos sus hijos. ¿Tú crees que tu vida es compleja? Chécate este currículum. 2 de Corintios 11, 23. Dice Pablo, son ministros de Cristo, como estuviera loco hablo, más yo soy ministro y déjame darte mis credenciales. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en la mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y demás de otras cosas, lo que sobre a mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Y yo no enfermo? ¿Quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ese, hermanos, ese es el que escribió, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Nuestro aconsejado debe de comprender la doctrina de la santificación para que pueda descansar y mantenerse firme en medio de la adversidad, porque el consejero debe de llegar a confiar, el aconsejado debe de llegar a confiar que está en las manos de Dios. Verá que hay un propósito divino, que no está solo. Si toma las decisiones adecuadas, al final se parecerá más a Cristo Jesús, y eso le va a dar una gran esperanza. Va a ser fortalecido, y no solo eso, otros se fortalecerán con su vida al ver cómo responde, como nosotros fuimos fortalecidos el día de hoy en la vida de David y de Pablo. Ahí es donde queremos llevar a nuestro aconsejado. Y déjenme hacerles la pregunta que siempre les hago a ustedes. ¿Quién es el primero que vamos a aconsejar? Nosotros. Repítete estas verdades, créelas y llévalas a la práctica, y podrás ser libre como Pablo. Aunque estaba encarcelado, era libre, era libre, era libre. Esa es la libertad que nosotros queremos tener en Cristo Jesús.